Everything's as it should be. Everything's as it should be. El día de hoy vamos a hablar nada menos que de los recursos naturales. Principalmente este es un tema muy importante, ya que nosotros estamos en interacción diaria, o sea, en relación diaria con los recursos naturales, por lo cual es muy pero muy importante conocer algunas situaciones referentes a nada menos que los recursos naturales. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero, determinemos qué es un recurso natural. En este caso, un recurso natural es un elemento de nuestra naturaleza que ayuda o contribuye a nuestro bienestar, al desarrollo de nosotros como seres vivos, y son utilizados en diferentes cosas. En este caso, algunos ejemplos de recursos naturales es algo que conocemos mucho, como el agua, el suelo, la luz solar, los diferentes minerales, las diferentes piedras, el gas, el petróleo, la madera, el viento, los diferentes yacimientos acuíferos, el oro, el petróleo, ya lo mencioné. Y esto se refiere a parte de los recursos naturales que nosotros conocemos. Dentro de ellos también entran las plantas y los animales. Nosotros como seres vivos necesitamos de varios factores físicos para poder vivir. Por ejemplo, necesitamos el agua. En este caso, no podríamos vivir sin agua. Necesitamos del suelo, necesitamos del aire para poder respirar y diferentes fuentes de energía para facilitar nuestra vida diaria, como la energía solar. En este caso, los diferentes organismos, o sea, los seres vivos, necesitamos de recursos naturales. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el cocodrilo que vive en los pantanos y construye sus nidos cerca del agua, porque ahí cubren sus huevos con la tierra y las ramas para mantenerlos a una temperatura adecuada y evitar que otros animales puedan comerse sus huevecillos. Los seres vivos entonces necesitamos de estos recursos para poder vivir. Si alguno nos faltara, no tendríamos la posibilidad de supervivencia, o simplemente nuestra supervivencia disminuye. Los recursos son necesarios, pero también tenemos que ver la situación de no solamente variedad, sino de cantidad. Por ejemplo, ahí vemos en las imágenes un pez y una rana. En este caso, el pez necesita más cantidad de agua para poder vivir. En el caso de la rana, sigue saltando hasta que vuelva a encontrar un lugar donde pueda encontrar agua. Pero la rana no necesita gran cantidad de agua para poder vivir, a diferencia, en este caso, del pez. La falta de los recursos naturales pueden detener el desarrollo de una sociedad, pues se necesitan en grandes cantidades para la sobrevivencia de las personas. Por lo cual vemos en la imagen que hay gente que para poder obtener el agua le es muy difícil y no se encuentra como en el caso de nosotros. Simplemente abrimos la llave y ya tenemos el agua. Hay gente que tiene que acarrear desde lugares muy lejanos el agua para poder vivir. El uso desmedido de los recursos naturales, o el desperdicio, o la contaminación de ellos, como la contaminación del suelo, el agua, el aire, produce también cambios en la naturaleza y eso perjudica a tener los recursos naturales necesarios. Muchas veces también los incendios forestales o simplemente los tiraderos al aire libre que se encuentran provocan contaminación de los recursos naturales y la disminución de ellos.
Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que los recursos naturales son muy importantes para nuestra vida. Los recursos naturales tenemos que cuidarlos para poder vivir. All the dishes are done and the candles are out. When the kids are in bed, we collapse on